El modus operandi de la asesina o del asesino disfrazado de mujer era siempre el mismo. Se hacía pasar por enfermera, asistente social o trabajadora doméstica. Se ganaba la confianza de las mujeres en la calle o presentándose en sus casas con el ofrecimiento de ayuda social, lograba entrar y las mataba. La Dama del Silencio, en su confesión del asesinato de Ana María de los Reyes Alfaro, Juana Barraza dijo que, de haber tenido suerte, la lucha libre pudo haberla salvado de convertirse en una criminal, porque le permitía sacarse de adentro la violencia que guardaba en su cuerpo. Su carrera como luchadora profesional, para la cual adoptó el apodo de la Dama del Silencio, parecía promisoria hasta que en una mala caída lesionó la columna. En el hospital, el traumatólogo le dijo que si seguía luchando podía quedar inválida. A pesar de eso, siguió frecuentando el ambiente. Él incluso siguió usando el disfraz de su personaje. Pero la frustración de no poder pelear la iba consumiendo día tras día. Intentó convertirse en promotora de lucha libre y en representante de otros deportistas, pero aunque la seguía recibiendo bien entre sus antiguos colegas, nadie aceptaba sus ofrecimientos. Una de sus ex colegas relata que, aunque no podía seguir luchando y estaba sin trabajo, para mediados de la década de los 90, Juana seguía yendo al gimnasio donde entrenaba y las invitaba a comer. Gastaba mucho dinero. No sabíamos cómo lo conseguía. Ella decía que tenía un buen trabajo, pero nunca nos explicó cuál era, dice. Ninguna de sus antiguas compañeras del cuadrilátero imaginó que Juana podía estar robando y mucho menos matando. La recuerdo siempre como una persona amable, dulce y tranquila. No puedo creer que haya matado a esas mujeres, dice una de las entrevistadas para el documental. La Mataviejitas dio su propia explicación en el tribunal. Odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrató, me pegaba y siempre me maldecía. Un día me regaló con un señor grande y yo fui abusada. Por eso odiaba a las señoras. Yo sé que no es excusa. No merezco perdón ni de Dios ni de nadie, pero ya lo hice, le dijo al juez. Sus documentos decían que nació el 27 de diciembre de 1958 en Pachuca de Soto, estado de Hidalgo, a lo que Juana Barraza agregaba que ese mismo día había comenzado su desgracia infancia, porque su padre decidió abandonarlas a su madre y a ella sin siquiera levantarla en brazos. Cuando el hombre se fue, se llevó también al hijo mayor de la pareja, de modo que nunca conoció a su hermano. Cuando Hannah tenía 3 meses, la madre se fue con ella a la Ciudad de México, donde formó pareja con otro hombre y sobrevivía haciendo tareas domésticas. En la memoria de Juana, cuando su madre no estaba trabajando o durmiendo, tenía una bebida en la mano. Borracha, contaba a la Mataviejitas, le gritaba y le pegaba por cualquier cosa. Cuando llegó a la adolescencia, la situación empeoró. Para no dejarla sola en la casa, la llevaba a los bares donde bebía y una noche se le ofreció a otro borracho a cambio de 3 cervezas. El hombre se la llevó, la ató y la violó. Así contó, quedó embarazada de su primer hijo, la madre a la que Juana ni siquiera nombraba por su nombre. Murió de cirrosis cuando ella tenía 18 años. No la lloró, sino que sintió aliviada, pero también cargada de un rencor que la llevaría años después a odiar a las señoras. La Mataviejitas, que recibió la condena más larga de la historia de México. Entre 1998 y 2006, Juana Barraza Samperio mantuvo al vilo a la Ciudad de México con sus asesinatos. Engañaba a sus víctimas y una vez que entraba en sus casas, las estrangulaba. Para evitar las presiones políticas, sociales y mediáticas, la policía inventó pruebas y acusó a 2 inocentes. La Dama Silenciosa. Si se hacía la cuenta, la Mataviejitas tenía más de 40 víctimas en su haber. El cálculo más preciso sumaba 48. Todas mujeres de entre 60 y 95 años, a las cuales había estrangulado en sus casas con lo que encontraba a mano. La cuerda de una cortina, un hilo sisal, el cable de un velador
o de una radio, un estetoscopio. Venía matando todo desde hacía por lo menos 8 años y tenía desconcertada a la policía mexicana, que en ese lapso había anunciado 2 veces su captura frente a micrófonos y cámaras de televisión, y a la justicia, que ya llevaba condenadas a 2 mataviejitas y hombre y una mujer, y las había metido en la cárcel. A pesar de las detenciones, los crímenes no paraban. O había más de una mataviejitas, o la policía y la justicia, presionadas por la opinión pública, venían culpando a inocentes para sacarse de encima esa presión. Juan Barraza se cobró su primera víctima en 1998, cuando asesinó a la anciana María Amparo González, estrangulándola con un cable. Ese mismo año, mató a Concepción Carranza, también por asfixia. Los años siguientes, la lista de víctimas fue aumentando casi exponencialmente hasta sumar 49 en 1999 y una en 2006, cuando todavía no había terminado enero y la captura. En su primer momento negó ser la mataviejitas y solo aceptó, ante el peso de los testigos y la evidencia, haber asesinado a Ana María de los Reyes Alfaro, su última víctima. Joel López salió temprano de su trabajo en la Ciudad de México la tarde del 25 de enero del 2006. El día estaba soleado y caminó por las calles sin prestar atención a los carteles con el que indicaban quién era la asesina serial más buscada del país, la Mataviejitas. Como la mayoría de los habitantes del Distrito Federal, de tanto verlos ya no los veía. Estaban en las paredes, en las cartelerías de las paradas de colectivo, en las estaciones de subterráneo y claro, en todos los medios de comunicación. Joel López, mientras volvía al departamento que le alquilaba a Ana María de los Reyes Alfaro, una anciana vivaz de 89 años que vivía en el mismo edificio. Hacía años que Joel era inquilino de Ana María, y esa tarde, aprovechando la salida temprano del trabajo, pensaba llamar a su puerta para compartir una limonada, como hacían con frecuencia. Le llamó la atención que la puerta de Ana María estuviera abierta y la llamó con un código que compartían. Silvar la Chorrodea, de Pedro Infante. No tuvo respuesta. Entonces entró y cuando llegó a la sala quedó paralizado. Su amiga yacía en el suelo con el cuello apretado por un cable que después se sabría que era el de un estetoscopio. Joel seguía sin reaccionar cuando vio a la mujer robusta vestida con un abrigo color rojo, que lo miraba desde el otro extremo de la habitación, y continuó paralizado mientras veía que se iba caminando hacia la puerta y ganaba la calle. Finalmente pudo moverse y salió detrás. La vio a unos 50 metros alejándose y atinó a gritar: «¡Atrapen a esa mujer!». Atacó a Ana María. Lo escucharon 2 policías que, no sin trabajo, porque era fuerte, lograron reducir a la mujer. En ese preciso momento terminó la carrera criminal de Juana Barraza Samperio, de 49 años, la verdadera y única Mataviejitas, o la Dama del Silencio, como le gustaba que la llamaran, en el gimnasio de lucha libre. Pero también salió a la luz una trama que había llevado a 2 inocentes a la cárcel, con intención de ocultarle a la sociedad la impotencia política, policial y judicial para atrapar a la asesina serial más famosa de la historia de México.